vuelvo a... Ok, les voy a compartir la presentación. Y para los que están acá por Zoom, sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Ok, listo, gracias. Gracias por la espera. Perdone que los dejé ahí esperando, pero tenía que cambiarme de sala. Y ya me estaban reclamando acá. Hola, Nay, ¿cómo estás? Bien, bien. Un momentito. Muy bien, antes de comenzar, bueno, primero buenas tardes a todos. También les voy a agradecer si por ahí por Zoom me pueden mandar su nombre, por favor, y todo para actualizar la lista de asistencia. Y de igual acá, perdonen que siempre estoy carente de hojas, pero sé que siempre hay un buen samaritano que nos comparte, ¿sí? Si nos comparte una hoja, por favor, para podernos anotar ahí, le voy a agradecer. Entonces, antes de comenzar, eh, me hicieron una pregunta acá por Zoom con relación al cuestionario. Y la misma pregunta, no me dejarán mentir, pero la misma pregunta también me la hicieron ahorita nuevamente acá. Entonces les digo a los de Zoom, ¿verdad? Permítame porque varios me han preguntado. Entonces, si quieren, la vemos con todo, porque es un tema que va para todos, ¿no? Entonces, antes de comenzar, si quieren, sé que algunas personas me pidieron hoy respuesta a estas preguntas, ¿verdad? Entonces traté de mandarles ahí un audio, pero me gustaría que lo tratáramos acá, ¿verdad? No quiero venir y solo decirles, la respuesta correcta es esta, o está mala o está buena, no, sino que me gustaría que ustedes vieran el porqué de esa respuesta. Entonces, ¿cuáles son las 4 que están en blanco, que no tienen respuesta del cuestionario? 96, creo que es la 97, 98 y 99. Ok, vamos rapidito con la 96. ¿Cómo dice la 96? Alguien que me la pueda leer, sea por acá o por Zoom. Si la puede leer alguien por Zoom, me ayuda bastante porque se escucha tanto para los que están por Zoom, para los que están acá. En cambio, si no, así no les estoy pasando el micrófono y pues nos vamos a demorar más. Pero si alguien por Zoom me lee la 96, les voy a agradecer. Ok, yo se la leo. Gracias, gracias. Si no se cobra la prima inicial cuando se otorga la solicitud de seguro de vida, el seguro deja de estar en efecto. A, después de realizar el examen médico. B, después de que los verificadores de la aseguradora lo aprueben. C, al entregarle la póliza al asegurado y el pago de la prima inicial al productor. O D, al entregarle la póliza al asegurado y el recibo de la prima inicial a la sede principal. Ok, si no se cobra la prima inicial, el seguro deja de estar en efecto. ¿En qué momento? ¿En qué momento creen ustedes que deja de estar en efecto? Si no se cobra la prima inicial, yo lo que pienso es que ha entrado en efecto si no se cobra. No ha entrado en efecto. Después de realizar el examen médico. ¿En qué momento entra en efecto? Es decir, ¿en qué momento comienza la cobertura? Cuando la persona paga la póliza. No, No, cuando se emite la póliza. no. Cuando la compañía de seguros aprueba la póliza. Emite la póliza. Emite, ajá. Entonces recuérdense, ok, el pago puede que no se haya recibido. Es decir, que el pago, es decir, que la cobertura comienza y la empresa, si no ha hecho el cobro, va a intentar hacerlo. Y luego va a intentar hacerlo. Después de haber pasado algunos días, si no tiene éxito en intentar hacer el cobro, vuelve a dar de baja la cobertura. Pero la cobertura comienza desde que se emite la póliza. Es decir, que el pago no es un requisito, obviamente es importante para continuar con la cobertura, pero la empresa viene, emite la cobertura, la póliza y empieza la cobertura y está intentando hacer el cobro, intenta hacer el cobro. Y eso ustedes lo van a ver cuando estén ejerciendo como agentes, porque eso pasa muchas veces, ¿verdad? La cobertura ya está corriendo y de repente la empresa, miren, no hay fondos, no hay fondos, pero ya tiene la cobertura. Entonces, uno como agente, el trabajo uno es venir, fíjese que intentaron hacer el cobro, pero no tienen fondos. Entonces, ¿cuándo se puede volver a hacer el cobro? Y se agenda nuevamente una nueva fecha para que la empresa intente hacer el cobro. Después de creo que son 3 intentos, ya viene y declina la cobertura. Entonces, ¿en qué momento deja de estar en efecto? ¿O en qué momento empieza la cobertura? En cuando se emite la póliza, ¿correcto?
Entonces, lo mismo, ¿en qué momento deja de estar en efecto? Desde el momento en que los verificadores lo aprueben. Ujú. Se da de Entonces, baja. ¿cuál es la respuesta definitiva a la pregunta? Después de que los verificadores de la aseguradora lo aprueben. Es decir, que ellos vienen y lo aprueban. Ok, damos de baja, pum, se va de baja. ¿Me explico? En ese momento se pierde la cobertura, deja de estar en efecto. No sé si me explico. Ujú. 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 Vamos a darle de baja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha pagado, pero ya ha pasado algunos días. Entonces, ¿en qué momento se le da? Es como quien dice, mire, ya intentamos, pongámoslo nosotros acá, ¿no? Mire, es que ya intentamos hacer el cobro y nada. Entonces viene aquí contabilidad, ¿no? Y nos dice, ya intentamos hacer el cobro y nada. Déjeme llamarlo, no le dé de baja todavía, déjeme llamar. Entonces, mire, hágame favor, pero no, yo deposito hoy para que hagan el cobro, listo. Mañana ya intentamos hacer el cobro y otra vez nada. La última vez, vamos a intentar la última vez y si no, cancelamos el seguro. Y nosotros todavía rogando, así como que, no, mire, fíjese que necesitamos, ok, ya nos dijeron, si no se cobra esta vez, damos de baja. Intentan hacer el cobro y como no, pum, dan la autorización y se da de baja. En ese momento deja de estar en efecto. ¿Sí? No sé si me explico o hay Sí, alguna duda. Ujú. no. Ok, entonces es el momento, ¿verdad? Lo mismo que cuando empieza la cobertura. La cobertura comienza cuando se emite la póliza, haya o no haya pago. Obviamente, la cobertura es indispensable que tenga el pago, pero a veces no se logra hacer, pero son departamentos independientes. Entonces empieza a correr la cobertura, pero el pago no se ha logrado hacer. ¿Me explico? Entonces, como no se ha logrado hacer, ok, después de tantos intentos vienen y la declinan. Los verificadores de la empresa lo aprueben. Una pregunta. Dígame. Entonces la cobertura no depende del pago que yo haga, sino que depende cuando la compañía otorga. Sí, o sea, el pago es importante para tener la cobertura, pero la cobertura comienza cuando, o voy a ponerles lo contrario, miren, la cobertura puede que no le intentaron hacer el cobro o también pasa muchas veces que el número de cuenta está malo y ya se emitió la póliza, pero no han logrado hacer el cobro porque está malo. Entonces uno como agente viene y es trabajo de uno venir y conseguir el número de cuenta correcto. Vamos a poner el caso contrario. Y esto es lo que pasa la mayoría de veces. Vienen y ustedes hacen un cierre, salud, hacen un cierre y les al cliente, porque yo debo de ser honesto con el cliente, mire, es posible que el cobro se lo hagan en un periodo de 3 a 4 días, porque es el cobro lo hacen de 3 a 4 días y le quitan el dinero. Y no quiere decir que ya esté asegurado. Si fuese el pago lo que garantice la cobertura, entonces le hacen el cobro, ay, ya estoy asegurado, ya me cobraron. No, le hacen el cobro mientras que todavía se está procesando la aplicación. Si la empresa ve que no es elegible para la cobertura, va a declinar la aplicación y les devuelven el dinero, porque la cobertura depende de la póliza. Hasta Y que se esa emite la pregunta póliza. sale. ¿Perdón? Esa pregunta sale. Bueno, viene de muchas formas, pero o sea, sí, Sí, a mí me sí, ajá, salió. A mí me ajá, salió específicamente, sí. esa, ok, perfecto, Sí. gracias. Pero sí, por eso les digo que es importante, ¿verdad? Ver el contexto, o sea, comprender el panorama completo, cómo funciona, porque al final ustedes lo van a hacer como agentes y lo van a ver constantemente. Entonces, simplifíquenlo, ¿verdad? No lo vean tan complicado porque al final el tema es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Pero ahorita estamos viendo la teoría, entonces todavía no lo podemos relacionar con la práctica. Ya cuando ustedes vean, van a decir así es, ¿verdad? Dígame. Me hacen acá una pregunta. Más o menos, ajá, que entrega la póliza. Ujú. Ok, ¿cuánto tiempo pasa desde que le hacen el cobro a que ya tenga su póliza?
O sea, activa puede ser un periodo de 15 días. Ahora bien, es que, vean, puede ser menos tiempo, puede ser más tiempo. ¿Por qué? Va a ser más tiempo. Ustedes van a ver, y normalmente se dice cuando las pólizas se mandan a trade, ¿qué pasa? Es porque hay alguna inconsistencia en la aplicación, hay algo que no les hace clic, es decir, que ellos ven cierta información que está incompleta. Es donde empiezan a pedir pruebas de asegurabilidad. Entonces, no se emite y se va, y eso puede tardar. Sí, o sea, es más que todo va enfocado a salud, ¿verdad? Va enfocado a salud. ¿Por qué? Porque ellos están evaluando el riesgo. Entonces, en ese proceso todavía no se emite una póliza. ¿Por qué? Porque se está evaluando, ¿verdad? Entonces, eso puede llevar más tiempo, incluso meses. Mientras tanto, no se hace el pago. Ese es un dolor de cabeza, ya van a ver. Pero, o sea, a la gente, a nosotros como agente no nos lo pagan, porque se está procesando. Es decir, que hasta que tenga la información completa, la empresa va a determinar si se procesa o no, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros debemos de tratar de incluir toda la información necesaria para evitar esos atrasos. ¿Ok? Entonces, esa era vimos la 96, ¿sí? Recuérdense que no tenemos mucho tiempo, si no, pues los de Texas, pues van a estar castigados y nos vamos a extender un poco más porque todavía tenemos que ver estatutos con ustedes. Pero si quieren, vamos con la siguiente pregunta que era la 97. ¿Cómo dice la 97? Si me la pueden leer por Zoom mejor, preferiría, perdonen, pero así la escuchan tanto acá como acá. Y ya se la leo. Gracias. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe el tratamiento de impuestos sobre los ingresos que se le da a los dividendos del titular de la póliza? A, pagan impuestos según las tarifas regulares. B, solamente se pagan impuestos sobre los intereses acumulados. C, pagan impuestos como ganancias capitales. O D, pagan impuestos como ganancias sobre la inversión. Ok. ¿Dónde se paga impuestos? ¿En cuál de las cuatro opciones que presentaron? A su parecer, ¿cuál sería la respuesta correcta? La tercera, ¿cuál es la C? ¿Cómo dice la C? Pagan impuestos como ganancias capitales. Ok, pagan impuestos como ganancias capital. Antes de responder, ¿hay alguien que tenga otra propuesta? Dígame, aquí tengo otra propuesta. Pagan impuestos sobre ganancias sobre la inversión. Ok, ¿otra respuesta? ¿Alguna otra propuesta? Ok, ¿cómo se trabaja el tema fiscal? Es decir, ¿cómo pagamos impuestos? Eso es lo que está haciendo la pregunta, la estoy simplificando. Ok, es decir, o pagamos sobre capital que invertimos o sobre la inversión, que al final es lo mismo, ¿no? Si tenemos un capital sobre la ganancia sobre capital o sobre la inversión. O sea, quiere decir que como yo trabajo acá y trabajo por horas, de lo que yo gane de mi trabajo, no voy a pagar impuestos, solo de lo que yo invierta. Tengo que pagar impuestos de todo, de mis ingresos. Y mis ingresos pueden ser tanto de inversión como de trabajo, ¿verdad? Servicios prestados. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál sería? Repitamos las respuestas. A, según pagan impuestos según las tarifas regulares. B, No. solamente. Ok, ¿B? B, solamente se pagan impuestos sobre los intereses acumulados. Solamente se pagan impuestos sobre los intereses acumulados. Y cuando habla de intereses acumulados, pueden ser provenientes de inversión, como de trabajo prestado, o sea, servicios prestados. ¿Me explico? Puede ser de diferente índole, pero al final se conoce como ganancias o ingreso ordinario. ¿En cuál? ¿Me podría leer nuevamente la pregunta? Perdón, voy a ver para ver el contexto, ¿sí? Antes de responderles. La Ok, pregunta, ¿cómo dice? ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe el tratamiento de impuestos sobre los ingresos que se le da a los dividendos del titular de la póliza?
Ujú. Dividendos. Pero, ¿qué son los dividendos? Son ingresos. Ujú. De la inversión. Ujú. Ese es en el tipo de póliza. ¿Sí? O sea, ¿cómo se paga impuestos? Sí, o sea, obviamente eso lo vimos en la vida universal y la índice, ¿sí? Donde ustedes ven ese tratamiento fiscal, ¿no? Pero acá cuando evaluamos la pregunta es sobre qué pagamos impuestos, ¿verdad? Usted lo mencionó ahorita, sobre ingresos, pero al final nosotros tenemos que pagar ingresos, perdón, impuestos de cualquier tipo de ingreso. ¿Por qué? Porque una ganancia es sobre inversión. Ajá, incluyendo los dividendos. ¿Por qué? Porque todo se constituye, para el Estado se constituye como ingreso ordinario. O sea, el Estado no está viendo de dónde proviene, está viendo cuánto le ingresó a usted de diferentes fuentes, pero está viendo cuánto le ingresó a usted, eso se constituye como ingreso ordinario. Sea ganancias de inversión, yo hice una venta y generé tanto de ganancia, estoy trabajando acá, todo esto, yo debo de reportarlo y pago impuestos sobre la suma de todo lo que declaro, suma global, de todos los ingresos. Ujú. ¿Por qué? Porque al final todo se constituye, independientemente de dónde provenga, se constituye como ingreso ordinario. La B, intereses acumulados. Ujú. Es sobre la C es ganancias capital, es decir, que solo voy a pagar de capital o de inversión, ¿verdad? Pero no, o sea, tengo que pagar impuestos de todo lo acumulado. Por eso es acumulado independientemente de los canales que vengan, porque es lo que yo reporto como suma global ante el IRS. ¿Bien? No sé si me explico. Ujú. Es la respuesta correcta de la B. Ujú. ¿Sí? No sé si hay alguna duda con esta pregunta. No, Entonces se paga el acumulado nada más al IRS. O sea, el acumulado, o sea, la suma total, independientemente de dónde venga el ingreso, ¿verdad? Sea de inversión, de capital, ¿verdad? De acciones, de trabajo de vengado, todo se constituye como un ingreso ordinario. Yo tengo inversiones, si yo tengo inversiones en la bolsa y genero tanto de interés, ¿verdad? De mis inversiones, eso se constituye como me lo dijeron acá por la póliza de Universal, ¿verdad? Todo esto se constituye como un ingreso ordinario y por lo tanto pago mis impuestos. Ok, gracias. Ujú. Ok. La 98. Como dice, si me la pueden leer siempre en Zoom, ¿verdad? Eso nos ayuda para poder ganar tiempo. Ujú. ok, ¿bajo cuál de los siguientes tipos de pólizas de seguro es el ingreso de un asegurado el principal determinante para la cantidad de beneficios que califica ese individuo? A, Gracias. Ujú. gastos médicos; B, discapacidad; C, suplementaria de Medicare; D, médica para gastos mayores. Ujú. Ok. ¿Cuál creen ustedes? Ok, miren, se las voy a simplificar. ¿Cuál es el principal determinante? El ingreso de la persona. Lo que quiere decir es, según lo que gana la persona, ¿qué determina qué tipo de cobertura puede tener? Según el ingreso de la persona. A me dijo que era Gastos gastos médicos. médicos. Ujú. B, discapacidad. Discapacidad. C, Medicare, creo que. Sí, suplementaria de Medicare. Y D, médica para gastos mayores. Ujú. Ok. Propuestas. Médica para gastos mayores tengo acá. ¿Otra propuesta? Digan, no tengan miedo, o sea, ese es el propósito, ¿verdad? Por eso Discapacidad. está discapacidad, Ujú, está gastos médicos, está Medicare y está gastos mayores. Ujú, ujú. médica de gastos mayores. ¿Qué Gastos número es? médicos ¿Qué es número la es la pregunta? 98, 98. 98. Ujú. Ok, miren,
está hablando de cuánto ingreso tiene la persona. Es decir, miren, les voy a poner un ejemplo. Viene un agente y les dice a ustedes, ok, ¿quiere su seguro médico? Sí. ¿Tiene Medicare? Ok, el Medicare sabemos de que lo tenemos si pagamos impuestos, si estamos legalmente en Estados Unidos, tenemos Medicare. Entonces, lo descarto. Ok, me quedo con médico, discapacidad y gastos mayores. Entonces, pero está hablando del ingreso de la persona. Entonces viene la gente y dice, es que sí quiero mi seguro. Ok, su seguro lo tiene, gastos básicos lo tiene, discapacidad va incluido. Pero cuando le dicen, y quiere incluir la póliza de gastos mayores, usted va a pagar $150. Ok, sí, se la puede incluir si usted quiere. En total va a pagar $750. ¿Qué? No, no puedo pagar eso. Entonces, ¿cuál es el principal determinante para obtener ese tipo de cobertura? No, ¿cuál sería la respuesta correcta? Médica Médica. para gastos mayores. Correcto. Ujú. ¿Por qué? Porque tiene relación, es decir, que depende de si tiene capacidad de pago. Recuérdense que la médica de gastos mayores es más costosa. Entonces va a depender de cuántos ingresos tiene la persona para poder responder. Perdonen que me extienda un poquito, ¿verdad? Pero quiero respondérselas de esa forma y no venir y decir, no, es la A, la B o la C, ¿sí? Ok. No sé si hay alguna duda con esta pregunta. No. Ok. Y luego la 99 y terminamos y así comenzamos, ¿sí? Porque ya se nos fue el tiempo. Ok. Un productor recibe una llamada de un asegurado que ya tiene un seguro de salud y ahora desea comprar una póliza de muerte accidental y desmembramiento. ADD. En esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones deberá tomar el productor? A, enviar por correo la solicitud al prospecto y pedirle que la llene, la firme y la devuelva a la compañía de seguro. B, llenar la solicitud durante una entrevista telefónica con el prospecto y obtener la firma del prospecto después de que la compañía apruebe la solicitud. C, contestar las preguntas de rutina de la solicitud, reunirse con el prospecto para obtener cualquier información adicional y pedirle al prospecto que firme la solicitud. O D, reunirse con el prospecto, pedirle que llene la solicitud y que la firme. Ok, gracias. A ver, propuestas. La D. Tengo la D y la C. Ok. Ok, miren, la pregunta dice que el cliente ya tiene una póliza de salud y ahora quiere una póliza ADD, ¿verdad? Para accidentes y desmembramiento. Ok, mi trabajo como agente es, ¿puedo llamarlo por teléfono y pedirle toda la información para llenar su póliza? ¿Puedo hacerlo para empezar? No, no podría porque la tiene que firmar, ¿sí? Entonces, las primeras dos las descartamos y nos enfocamos con la C y la D. La C dice, ¿me pueden leer la C y la D, por favor? Ujú. La C es Gracias. contestar las preguntas de rutina de la solicitud, reunirse con el prospecto para obtener cualquier información adicional y pedirle al prospecto que firme la solicitud. Y la D es reunirse con el prospecto, pedirle a él que llene la solicitud y que la firme. Es esa. Es la C, yo no puedo venir y me reúno con él. Bueno, aquí está la computadora. Llene la solicitud y me firma, por favor, y así nos vamos. Yo no puedo venir y darle la computadora para que la llene. Es mi trabajo venir a hacerle la pregunta de rutina y luego de finalizar la solicitud, vengo y le pido al prospecto que la firme. Es la D. La respuesta es la D. Ah, perdón, la C. La C, la C, la C. La C es reunirse, hacer preguntas. Eso sí es la C, ¿verdad? Así es la Pero C. Es la en C. Excel, profe, en Excel
¿verdad? Cuando yo hice ya el último examen, el de la prelicencia, salió esa pregunta y la respuesta era la de, lo digo porque yo la tuve mala, y entonces, Sí, claro, me fijé en la respuesta y la respuesta en la prelicencia era reunirse con el prospecto, pedirle al prospecto que llene la solicitud y que la firme. Esa era la correcta en el examen. esa es la correcta. Yo tengo entendido Esa es que la Vamos de, a, no, yo perdón, tengo ya me están entendido, confundiendo. yo tengo entendido Ya que me es están la D, confundiendo. profe. sí, Yo en el tengo entendido examen que de es la D. prelicencia, en el examen de prelicencia, Vamos a ver. esa era la correcta, la de reunirse con el Ok. prospecto. Sí, había que reunirse con el prospecto, pues. Eso sí, o sea, primero sí hay que reunirse, pero Ujú. segundo yo no le voy a decir llene la solicitud. No, es mi trabajo venir y hacer las preguntas de rutina. Y cuando hablamos preguntas de rutina es toma medicamentos, sí, porque la empresa lo que quiere ver son riesgos, ¿sí? Entonces, vengo, hago todas las preguntas de rutina a que se dedica. ¿Por qué? ¿Por qué necesito hacer preguntas de rutina? Porque para un ADD es accidentes y desmembramiento, ¿correcto? Pero si la persona se dedica a hacer trabajos peligrosos, la prima va a aumentar. Es decir, si la persona trabaja en una oficina, la prima puede bajar. Entonces necesito hacer todas las preguntas de rutina y luego pedirle que la firme como aprobación, ¿verdad? Yo no puedo venir y decirle, bueno, llénala. Somos nosotros los que la llenamos, porque son aplicaciones digitales, ¿sí? Entonces, lo estamos viendo en función de cómo se hace ya en trabajo de campo, ¿verdad? Lamentablemente, miren, Excel ustedes van a encontrar mucha información. Vamos nuevamente con una pregunta que me hicieron ahorita cuando estábamos viendo estatutos de Florida, ¿no? Lamentablemente las traducciones están malas en Excel. Entonces tienden a tergiversarse, ¿no? Como ya vimos el término de tergiversación, ¿verdad? Pero tienden a variar, entonces las preguntas se vuelven confusas. De hecho, ustedes van a encontrar en Excel preguntas donde ustedes escogen la pregunta, la respuesta correcta y se las marca como mala. Y les dicen, no, Guau. la respuesta correcta es esta y es la que ustedes seleccionaron. ¿Me explico? O sea, son algunos errores que lamentablemente ujú, están repetidas. Entonces van a encontrar algunos errores, pero lamentablemente son errores que que vienen en Excel, pero es no es que Excel se haya confundido, sino son las malas traducciones, ¿verdad? Pero la respuesta correcta a esta pregunta es, como nuestro trabajo lo exige, es hacer las preguntas de rutina, me reúno con él, hago las preguntas de rutina y luego lleno la solicitud y la firma, ¿verdad? Porque las preguntas de rutina se hacen porque eso nos ayuda a determinar cuánto va a pagar de prima. Si yo no le hago preguntas, entonces mire, se la voy a dejar en unos 100, ¿le parece bien? No, no puedo ir así, necesito hacer preguntas de rutina, porque esas preguntas son las que sirven para evaluar el costo de la prima, porque la empresa evalúa a través de la prima el riesgo. ¿Me explico? ¿Mm? Ok. Entonces, no, y gracias por la aclaración de Excel, eso quiere decir que, o sea, sí está estudiando, ¿no? Eso nos ayuda bastante, ¿verdad? Pero sí, lamentablemente Excel tiene esas malas traducciones. Les he dicho, Excel es importante, obviamente, pues les ayuda bastante con, ¿cómo se llama? A conocer los temas, ¿verdad? Pero el examen, ya si estamos en la recta final, hemos terminado Excel, enfoquémonos en el cuestionario que les he compartido porque nos ha ayudado bastante y ustedes han visto, las personas que últimamente se han examinado, yo he estado haciendo esa prueba, eh, se han enfocado en el cuestionario. Y ese ahí es el resultado, gracias a Dios. Ustedes han visto que todos, apruébelo, 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 ¿no? Y ahí van todos, ¿no? Pero gracias a Dios, ¿sí? No es que tenga mayor valor, pero sí tiene valor, ¿verdad? Estatutos tiene valor. Ajá. Estatutos tiene valor. Entonces, ok, si les parece, vamos a comenzar la clase porque si no, después van a correr, ¿sí? Tenemos, porque con Texas todavía tenemos que ver la clase más estatutos, ¿sí? Ujú. No sé si antes de cambiar de tema hay alguna pregunta. ¿No? Ok. Miren, y me alegró de verdad ver porque hacía algunas personas que ustedes acaban de ver hace algunos días acá examinándose, pues ahorita los encuentro ya en el training, ¿no? Y pues ya están ahí como, me siento contento y todo, ya van dentro, ¿no? Ya mañana les toca su examen también para el training. Entonces, eso es lo que les espera a ustedes, ¿sí? Ok,
Vamos a comenzar acá. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Ya me habían confirmado, creo yo. Sí, Para Zoom. Esta Sí. imagen la he puesto anteriormente. ¿Alguien ha estado conmigo cuando he puesto esta imagen? Sé que alguien ha estado conmigo. Acá por Zoom, sí, ya me dijeron allá que habían estado ya hace 3 semanas. Entonces, alguien tuvo que haber estado conmigo con esta imagen. Ujú, sí, sí. Mire, ¿qué es lo que ven en la imagen? Una rata, hasta caras me hacen, así como, ¿y esto qué tiene que ver? Sí. ¿Qué tiene que ver con seguros, no? Suicidio. Ah. Miren, este. Ojo, miren, este es un experimento que se hizo, quiero comentarles algo, ¿no? Este experimento se hizo con, ahí sí que literalmente ratones de laboratorio, ¿verdad? Con ratas y las sumergieron en algunos depósitos con agua. Las ratas estuvieron tratando de salir, de mantenerse a flote y tratar de salir de los recipientes y se dieron cuenta que había un patrón en todas. Es decir, que tardaban un promedio de 15 minutos y se ahogaban. Entonces, es aquí donde viene la pregunta. Ok, trataron de dejarlas menos de 15 minutos, es decir, que las llevaron al límite y antes de que se rindieran y que se ahogaran, las sacaron y las dejaron reposar unos minutos. Y no les hablo horas, le hablo de minutos. Las tomaron nuevamente y las volvieron a sumergir a los depósitos con agua. En la segunda ocasión, ¿cuánto tiempo creen ustedes que duraron estas ratas dentro del agua antes de ahogarse? Menos porque ya no tenía oxígeno. Tiempo, ¿cuánto? 10 minutos. 7 minutos. 5 minutos. 8 minutos. ¿Alguien da más? ¿Menos? 19 minutos. ¿Ok? Acá por Zoom, algunas propuestas. ¿Alguien? Dígame, no se queden muy callados acá en Zoom. Apoyen la causa. 17 minutos. ¿Cuál era la 17 pregunta? minutos. La pregunta, ok. Miren, la pregunta es, ¿ya vieron que la primera vez solo duraron 15 minutos y se ahogaron? La segunda vez que las volvieron a meter, es decir, que las dejaron reposar unos minutos antes de que se ahogaran, es decir, antes de los 15 minutos, y las volvieron a sacar y las dejaron reposar y las vuelven a meter al agua. En la segunda oportunidad, ¿cuánto tiempo duraron antes de ahogarse? Me dijeron 19 minutos, 17 minutos, 7, 5, ¿hora? Tengo 1 hora. A ver, ¿alguien me da más? 7 minutos. 7 minutos. A ver, los que estuvieron conmigo hace 3 semanas, ¿cuánto tiempo duraron? No recuerdo cuánto tiempo exacto, pero sé que duraron muchísimo porque ya sabían que iban a venir a sacarlas. Pero no recuerdo cuánto. Miren, este experimento es bien interesante. Existe una palabra que se llama esperanza. Y es una palabra poderosa. Las ratas, la primera vez estuvieron luchando y luchando y al ver que no había nada que las sacara, que las ayudara y que no iban a tener ningún resultado, se ahogaron. Se resignaron. Esa palabra es interesante. Se resignaron y se dejaron morir. Luego, la segunda vez que las metieron antes de que se ahogaran, la segunda vez las volvieron a meter y las ratas llegaron a durar, o sea, duraron 60 horas dentro del agua. Miren, todos me dijeron, 17 minutos, 15 minutos, 5 minutos, hasta menos. Duraron 60 horas hasta que su cuerpecito colapsó y murieron. Porque Como una querían ver. carga. Era un experimento. Era un experimento. ¿Por qué no la sacaron? Porque era un experimento. Una carga de esas ratas.
Ok. Miren, ¿por qué les pongo este ejemplo y qué tiene que ver acá? ¿Qué tiene que ver? Muchas veces nosotros vamos, cuando iniciamos algo, intentamos y nos rendimos. Y por temor dejamos de intentar. Pero cuando hay esperanza, la esperanza muchas veces es la que nos mantiene. Y miren, justo de verdad que yo no me recordaba que tenía este ejemplo hoy, pero es que estoy sacando un taller. Yo eventualmente les he recomendado este libro. Acá se los pongo en cámara, ¿no? Lo he mencionado eventualmente, de Víctor Frank, ¿verdad? En busca de sentido humano. Se lo recuerdo. Miren que es un libro pequeñísimo. Es un libro pequeñísimo, pero que es con un contenido muy, muy bueno. Se los recomiendo. Víctor Frank, en busca del sentido humano. Él narra cómo él se dedicó a investigar o a analizar a los de los campos nazis, ¿no? A los que estaban encerrados. Y él narra en el libro que solo aquellas personas que tenían una razón por la cual soportar, es decir, que él dice que cuando una persona ya no soportaba más, salía, o sea, una persona que saliera a los patios a fumar era una persona que se había rendido. ¿Por qué? Porque en la situación tan precaria que ellos vivían, fumar, su cuerpo no aguantaba, colapsaba. Entonces, él se dedicó a analizarlos y se dio cuenta que solo aquellas personas que tenían un motivo o una razón por la cual vivir, hijos, familia, alguien que los esperaba afuera, lograron sobrevivir. El resto no soportó y murió. Es ahí donde tenemos la esperanza. Dios nos hizo perfectos. Y muchas veces ni siquiera nosotros mismos sabemos la capacidad que tenemos de soportar. ¿Y para qué son las pruebas? Cada problema que enfrentamos, cada situación que nosotros enfrentamos es donde nos ponemos a prueba. Un boxeador, ¿dónde pone a prueba lo que ha aprendido? En el ring. Y no es cuánto va a pegar, ya lo hemos visto, sino es cuánto va a soportar y sigue de pie. En esta situación, la esperanza, ese motivo. No han pasado las 60 horas, están todavía en el primer escalón. Y si estamos acá, vean, présteme atención. Ni siquiera lo estamos ahogando. ¿Por qué les digo esto? Porque esta carrera, yo se los he dicho muchas veces, esta carrera, perdonen que lo diga así siempre, pero fácil no es. No es nada fácil. Pero si ustedes se enamoran de lo que hacen, los resultados de verdad van a ser fantásticos. ¿Cuántos años han dedicado haciendo lo mismo que hoy están haciendo y a dónde han llegado? Busquen a una persona que tenga 5 años en esta carrera y vean a dónde ha llegado. ¿Es una carrera lucrativa? Sí. ¿Genera muchos ingresos? Sí, pero no es fácil. Es decir, que no es para cualquiera. Entonces, ¿qué es lo más difícil de esta carrera? Esta carrera, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Esta carrera, como yo se los dije la primera vez en clase, es como una biblioteca de niños, ¿se recuerdan? Sé que algunos han estado conmigo cuando hemos trabajado ese tema, ¿no? Pero, ¿cómo está? Buenas noches. Esta carrera es como leer un libro de niños. Pregunto, ¿es fácil leer un libro de niños? Súper fácil. Es súper fácil leer un libro de niños. Pero si yo veo una biblioteca de miles de libros, ¿es fácil leer todos los libros, sí o no? Ah, ok. O sea, un libro es súper fácil, pero toda no es fácil. ¿Qué se requiere? Tiempo, paciencia, perseverancia, ¿verdad? Dedicación, y ahí entran muchos factores. Esta carrera es de hacer lo mismo. Hay un libro que siempre les recomiendo, ¿verdad? Que es casi que del mismo tamaño, que es muy bueno, ¿verdad? Que es El vendedor más grande del mundo de Og Mandino, ¿verdad? Se los he recomendado muchas veces. El vendedor más grande del mundo de Og Mandino. Es un libro tan pequeño, pero ese es mi libro, uno de mis libros favoritos. Es muy bueno, pero el otro de verdad que es uno de mis libros favoritos.
ahí dice, del mundo de Ogmandino. Hay una frase que dice, todo gran vendedor se ha hecho un gran vendedor con un solo discurso bien pronunciado. Es ahí como cuando ustedes lleguen al training, les sugiero y les recomiendo, enfóquense en su script, en el script. Un solo discurso bien pronunciado. Cada vez que lo dicen, se vuelven expertos. Entonces, ¿qué lo vuelve tan difícil? En que muchas veces queremos las cosas rápido, estamos poniendo la semilla, pero ya el día de mañana queremos frutos y comer y vivir del árbol. Eso no es posible. Es decir, que esto, si buscamos dinero fácil, estamos en el lugar equivocado. Esta es una carrera que nos va a proveer mucho, pero hay que correr esa milla extra, sembrar, sembrar y regar la planta. Claro, va a llegar un momento donde las frutas estén en el suelo y abunden a recoger. Pero el problema es, como decía Henry Ford, no es que hayan fracasado, el problema es que se retira antes de tiempo. Nosotros nos retiramos antes de tiempo, no es que hayamos fracasado. Y en esta carrera es que nos desesperamos y nos frustramos. ¿Por qué? Porque tal vez voy a una presentación, ay, no me compro. Hago otra presentación, ay, no me compró. Y ya la otra semana, no, yo no sirvo para esto. Esto no es para mí, ya no aguanto más. Bueno. Emerson lo dice y ustedes lo van a ver. Si ustedes hacen 6 presentaciones, las estadísticas son que por lo menos van a cerrar 1 o 2 de cada 6 presentaciones. Esos son los números. Entonces, es como decía Jim Rohn. Pueda que el mejor vendedor haga 10 presentaciones y cierre 9. Pero entonces, si yo quiero superar al mejor, pero no sé vender y hago 100 presentaciones y vendo 1, entonces tengo que hacer 1000 presentaciones y vendo 10 y le gané al mejor. Pero tengo que correr esa mía extra. El problema es que nosotros no estamos dispuestos a correr esa mía extra y queremos los resultados rápido, pero no estamos dispuestos a correr esa mía extra. ¿Cuánto nos hemos esforzado en el trabajo que estamos actualmente? Es decir, lo que está haciendo cada uno actualmente. Y sé que para muchos no ha sido fácil, pero seguimos en el mismo lugar, ¿verdad? Y ahí usted decía, pues no puedo seguir haciendo lo mismo, esperar resultados diferentes. Esta carrera busca a cualquier agente. De verdad, los números son altos. Como yo se los dije, todos los agentes que presentaron, pagaron impuestos, que tienen un año de estar acá y pagaron impuestos, todos en su mayoría pagaron más de 6 cifras. O sea, sus impuestos van arriba de 6 cifras. Reportando impuestos. ¿Qué es lo que busca la mayoría? Perdonen que lo diga así y a veces duele, pero ¿qué es lo que busca la mayoría? Es que el gobierno le devuelva a uno impuestos. Pero si yo quiero tener libertad financiera, es decir, que quiero crecer, obviamente no puedo venir y buscar una forma en que el gobierno me devuelva ingresos. Eso quiere decir que yo estoy necesitando. Me toca pagar. Y son sumas fuertes. Uh-huh. Ok, acabamos de hablar de esperanza. Acabamos de hablar de esperanza. Uh-huh. Y fe. Mire. Uh-huh. Ok, mire. Yo sé que todos tienen una situación diferente. Yo les voy a decir algo. Y les voy a poner un ejemplo y voy a ir terminando con esto. Voy a terminar con esto, porque ese ejemplo me encanta. Bíblicamente hay una historia. Cuando todos los discípulos iban en una barca, ¿se recuerdan que alguno ha escuchado esta parábola? No, no es parábola, es historia, ¿verdad? Todos los discípulos iban en una barca y empieza una tormenta y tuvieron miedo. ¿Mm? Hombre de poca fe. ¿Qué pasó en esta historia? Ven que Jesús viene caminando sobre el agua, ¿cierto? Y viene un discípulo, Pedro,
y mira a Jesús. Y Jesús le dice, si tienes fe en mí, ven y camina sobre el agua. ¿Y qué pasó? Pedro vino y empezó a caminar sobre el agua. Iba caminando sobre el agua, pero luego se volteó y quitó su mirada de su objetivo principal y se enfocó en la tormenta. Y cuando se enfocó en la tormenta, se empieza a hundir. El problema es que muchas veces nosotros nos enfocamos en la tormenta y es ahí donde y eso pasa la mayoría de veces con la mayoría de agentes. Nos enfocamos más en la tormenta que en los resultados. Vean, ustedes han pasado acá y yo siempre he puesto de ejemplo a Miguel y si vuelve a pasar les voy a decir, él es Miguel, ¿no? Hay algo que no se me olvida que me dijo Miguel y me quedó grabado. Ustedes lo miran tan tranquilo, tan pasmado, ¿no? Fresh, relax. Él tenía que pagar sus cuentas, le quedaban 3 días y si no, pues tenía que desocupar y todo, ¿no? No había pagado su renta. Y él tenía poco tiempo. Pero él me dio una lección. ¿Por qué? Porque él tiene más tiempo que yo y estuve saliendo con él. Muy bueno para presentar. Hoy se dedica casi que solo a hacer virtuales. Es experto en virtuales. Si quieren buscar virtuales, búsquenlo a él porque es su fuerte. En inglés las hace él, por cierto. Pero él me dijo algo. Mira, yo tengo que pagar, ya pasado, tengo 3 días para pagar. Pero ¿sabes qué? No me preocupo. Yo sé que voy a cerrar. Y llamando todos los días, llamando todos los días. Cuando llega el cierre, yo veo sus números y se fue esa semana con más de $3,000. ¿Por qué? Porque no me tengo que enfocar en la tormenta. Me debo de enfocar. Claro, los biles, las deudas, los gastos están ahí presentes. Pero si yo me enfoco en esto, le quito fuerza a mi trabajo. Porque todo el potencial, toda cada motivación, esa fuerza que yo llevo, entonces yo voy a hacer una presentación y voy a hacer la presentación con miedo. Ay, necesito cerrar. Es que tengo que pagar. Eso se transmite. La actitud es importante. Por eso digo, la actitud no es lo más importante. La actitud lo es todo. ¿Con qué actitud enfrentamos nosotros cada adversidad? Y es ahí donde surge la resiliencia. No voy a hablar de la resiliencia. En este momento, tal vez otra clase, vemos la resiliencia, pero es ahí donde tenemos que ser resilientes. Es así como Pedro, si quería caminar sobre el agua, tenía que enfocarse en su objetivo, Cristo Jesús. Sí podemos hacerlo. Y sé que todos tenemos necesidades diferentes. Y las mismas necesidades que ustedes tienen, nosotros también las hemos tenido. Todos las hemos tenido. Y para nadie ha sido fácil. Eso lo hace interesante, porque entre más dura es la lucha, más glorioso es el triunfo, se lo dije ayer. Sí se puede. Así que partiendo de acá, vamos a comenzar. No vamos a ver estatutos todavía. No, no, por eso. Por eso les digo, pues, pero me empezaron a hacer preguntas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque miren, el tema que vamos a ver ahorita, el tema que vamos a ver ahorita es sumamente importante porque es sobre discapacidad y viene bastante tema de discapacidad. Entonces les recomiendo que le presten atención. Voy a tratar de irme un poco rápido, pero no me puedo ir volando porque sí necesito que también quede claro. No quiero dar la clase solo por darla, ¿sí? Si es necesario, pues ya cambiamos estatutos, pues sí, ya dependiendo de la hora, ¿no? Pero yo quiero darla así por así, ¿verdad? Y discapacidad sí es importante, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar acá. Ok, seguros de salud, accidente y usos del seguro médico. Usos del seguro médico. Vamos a hablar del seguro de salud. Se refiere al amplio campo de los planes de seguro que brinda protección contra consecuencias financieras de enfermedades, accidentes, lesiones y discapacidad. Vamos a ver, creo que estamos hablando... ya. Solo tenía una duda. Ok, los dos peligros que están cubiertos en el seguro de salud son accidentes y enfermedades. Son las dos áreas que están cubiertas en el seguro de salud, ¿verdad? Las enfermedades y los accidentes. Los accidentes no pueden ser planificados, no son premeditados, ¿verdad? Por eso son accidentes. Ok. Distintas categorías de coberturas de salud incluyen el seguro de gastos médicos, ¿verdad?
Es por eso que vamos a entrar a hablar hoy creo que hablamos de gastos médicos. Es aquí donde tenía la duda, ¿no? No me recordaba porque entonces es mañana que vemos discapacidad. Gastos médicos es relacionado a lo que acabamos de responder. Ujú. Entonces es un tema que también vienen preguntas. Ambos temas son importantes. Ahorita vamos a entrar en detalle, ¿sí? Antes de contestar. Dice, el seguro de gastos médicos brinda protección financiera contra el costo de la atención médica, reembolsando al asegurado total o parcialmente por estos costos, llamado planes de reembolso. Ejemplos de seguros de gastos médicos son seguro complementario, que es el Medicare, y seguros de cuidado a largo plazo. Cuando ustedes ven la palabra largo plazo, ¿de qué está hablando? Discapacidad. Correcto. Cada vez que ustedes vean largo plazo, se refiere, cuidado a largo plazo, se refiere a discapacidad. El seguro de ingreso por discapacidad proporciona un ingreso de reemplazo cuando los salarios se pierden debido a una discapacidad. Seguro por muerte accidental y desmembramiento, que es el IDD, proporciona al asegurado un monto, ¿verdad?, de beneficio a tanto alzado en caso de muerte accidental o desmembramiento en circunstancias de accidentes. Recuérdense que este solo aplica cuando es por accidente. Muerte accidental o desmembramiento, ¿verdad? Que no pierde la vida, pero pierde algún miembro de su cuerpo, aplica lo que es el IDD. Cobertura provisional. Pólizas de corto plazo que se pueden comprar de manera provisional cuando se encuentra entre trabajos o espera que comience una nueva póliza, que son coberturas provisionales, son temporales. Vamos a enfocar en esto, pero no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Ahorita solo estamos viendo teoría, ¿sí? Me interesa ver un tema más importante acá. Ok, necesidades comerciales para el seguro médico. Los usos comerciales del seguro de salud se pueden dividir en dos categorías. Continuación del negocio y planes de beneficios para empleados. Cuando hablamos continuación del negocio, esto lo voy a resumir porque hay un poquito de teoría acá, pero cuando hablamos de continuación de negocios, quiere decir que el propietario de la empresa está pagando un seguro por su empresa. En caso de que quede discapacitado, no es un beneficio para él. Cuando es una cobertura por continuación del negocio, quiere decir que el seguro viene y llega a cubrir las necesidades, sea salarios, renta, todo lo demás, para que el negocio continúe, porque al final los dividendos que genera ese negocio, ¿para quién son? Para el propietario. Entonces, el seguro para continuación del negocio no es un beneficio para el propietario, es un beneficio para la empresa para que continúe. Y eso quiere decir continuación del negocio. Y luego pues están los planes de beneficio para el empleado. En caso de que una persona pues quede discapacitada, trabajador, continúe su beneficio o su ingreso salarial, ¿verdad? Entonces esas son las dos diferencias. Estamos viendo discapacidad, ¿sí? Ok, planes de continuación comercial se venden de forma individual a profesionales de la práctica privada. Ya vamos a ver la parte del Estado, ¿sí? Que tiene que ver con el Medicare. Propietarios para empresas por cuenta propia, socios y en ocasiones para empresas cercanas. El seguro de gastos generales comerciales está diseñado para reembolsar a una empresa los gastos generales en caso de que el propietario de una empresa quede discapacitado. Diseñado para apoyar, para ayudar a la operación diaria de empresas a continuar lo que es el periodo de discapacidad, ¿verdad? Estamos hablando de, todo esto tiene que ver con el tema de continuación del negocio, ¿sí? Para el propietario, ¿verdad? Entonces, cubre, ¿verdad? La operación diaria de la empresa. Todo lo que son los gastos, ¿verdad? Generales de alquiler, hipoteca, es decir, que el dueño no está recibiendo, no incluye ninguna compensación para el discapacitado. Aquí lo voy a, por ejemplo, si un abogado, aquí se mencionan algunos ejemplos, ¿verdad? Un abogado puede solicitar una póliza de gastos generales de negocio para cubrir el gasto de mantener abierta la práctica si tuviéramos un accidente y no pudiéramos trabajar durante 3 meses. Sin embargo, esto no le proporciona ningún ingreso al abogado. Entonces, continuación salarial no es en sí para el propietario, es para que la empresa pueda continuar su marcha. ¿Sí? Okay. Proveedores de seguros comerciales.
Compañías de seguro de vida, compañías de seguro de accidentes y que se especializan en uno o más tipos de seguro de gastos médicos y de ingresos por discapacidad. Todo esto se constituye como proveedores de seguros comerciales. Recordemos que existe la parte comercial y la parte del Estado. Lo que es la parte privada y la parte del Estado, que es el Medicare, ¿verdad? O el seguro social. Tiene que ver el seguro social que abarca todos estos beneficios. Ok. Proveedores de seguros comerciales. Las compañías de seguro comerciales funcionan según el enfoque de reembolso. El derecho a la asignación incorporada en la mayoría de las pólizas de salud comercial permite a los propietarios de pólizas asignar los pagos de beneficios de la aseguradora directamente al proveedor de atención médica, lo que alivia al dueño de la póliza a tener que pagar primero al proveedor de atención médica. ¿Qué quiere decir este tipo de coberturas? Estamos hablando de que básicamente lo que llega a hacer es que paga directamente. Si es un accidente, ¿verdad? Uno va a parar al hospital por alguna razón y lo tienen que operar o algo, la aseguradora viene y paga directamente, ¿verdad? Lo que alivia al propietario a tener que pagar uno, y si la persona no tiene plata para pagar, claro, la aseguradora le va a reembolsar, pero mientras tanto tiene que buscar cómo consigue esa plata para pagar. Esos son planes de reembolso. Pero acá básicamente es que paga la cobertura. Esta parte de proveedores de servicio viene bastante en el examen. No alcanzamos por tiempo, obviamente, pues no alcanzamos a ver a profundidad toda esta parte de proveedores. Un momentito. No, todos son, o sea, son privados, ¿sí? Pero, o sea, ahorita estamos viendo privados, pero hay proveedores. Al final, incluso lo vamos a ver también el día de mañana con los Medigap, ¿verdad? Yo pensé Estos que eran dos proveedores- links, que el de nosotros era en otro momento. ¿Perdón? No, yo no. No sé si era para nosotros, pero. Ok. Ok. Vea, perdón. Proveedores de servicio ofrece beneficios, palabra clave. ¿Se recuerdan que les he mencionado siempre palabritas claves? Enfóquese en palabras claves. Si tienen el examen mañana, palabritas claves. Suscriptor. Los suscriptores regularmente son proveedores de servicios. Su objetivo no es vender seguros, sino es vender suscripciones. ¿Por qué? Porque proveen servicios. Entonces lo que están haciendo es de que no le están dando un seguro, sino que le están dando una suscripción. Esa suscripción que el cliente paga es para que tenga acceso a los servicios que ellos proveen. Es por eso que se recuerdan que así por lo menos acá en Dallas he puesto el ejemplo de Parkland, ¿verdad? Que muchas personas siempre dicen, tengo el seguro de Parkland. Pero Parkland no es un seguro. Es un proveedor de servicios. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus propios servicios y lo que están pagando se conoce como suscripción. Entonces tienen acceso a los servicios que ellos proveen. No sé si me explico. Ese es un proveedor de servicio y por lo tanto se adquiere una suscripción, no un seguro. ¿Verdad? Los beneficios son de forma de servicios prestados por hospitales y médicos que están dentro de ese plan. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Ok, perdone que me vaya un poquito rápido, ¿verdad? Pero si tienen alguna duda, por favor, ustedes me detienen y me la hacen, ¿sí? Ok, el Blue Cross y el Blue Shield, en el caso de Florida está lo que es ERISA, que lo vimos también ahorita en estatuto, ¿sí? Básicamente ellos son proveedores de salud, ¿verdad? Son las aseguradoras de salud dominantes en los Estados Unidos. Los planes nacionales del Blue Cross y el Blue Shield están afiliados libremente a través de asociaciones nacionales. Ellos básicamente son suscriptores y ellos son organizaciones sin fines de lucro, ¿sí? Acá, como proveedores participantes, los médicos y hospitales acuerdan contractualmente los costos específicos de los servicios médicos brindados a los suscriptores. Los miembros del Blue Cross y el Blue Shield son conocidos como suscriptores. Los planes del Blue Cross se llaman planes prepago porque los suscriptores pagan una tarifa fija generalmente cada mes por los servicios médicos cubiertos, ¿verdad? La mayoría de organizaciones del Blue Cross operan como organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Que es el caso de ERISA para también Florida. Este básicamente es un proveedor de servicios de salud, ¿verdad? Que ayudan a las personas, ¿verdad? Porque dan suscripciones y son más, los costos son más bajos que como que pagar un seguro de salud. Entonces son proveedores de salud.
Ok, cuidado ambulatorio. ¿Qué es un cuidado ambulatorio? Hoy en día, pues ustedes escuchan mucho de los servicios ambulatorios. El objetivo de un servicio ambulatorio es bajar los costos, ¿verdad? Son servicios express. Es decir, si usted se va a operar a un hospital, pues, ok, sale en la mañana, se opera y en la tarde va de regreso a su casa. El objetivo es su hospital es su casa, se recupera en su casa. Nosotros lo operamos, pero va a su casa y se recupera. Entonces, eso ha ayudado a bajar los costos de los seguros y de las coberturas también, ¿verdad? Porque al final todo se ve reflejado en la prima que se está pagando. Está diseñado para cirugías, exámenes y vacunas, etcétera. Ok, el seguro de gastos médicos brinda protección financiera contra el costo de la atención médica por accidentes y enfermedades. Estamos hablando ahorita de gastos médicos. Y cuando hablamos de gastos médicos, estamos hablando de gastos médicos básicos. ¿Me explico? Es decir, la mayoría de coberturas incluye lo que son gastos médicos básicos. ¿Y qué otro tipo de gastos médicos encontramos? Hay dos. Correcto. Miren, gastos médicos mayores. Miren, se recuerdan que en seguros de vida vimos a término vida entera, ¿verdad? Y todo lo hemos ido viendo dos opciones, ¿verdad? Normalmente siempre son dos opciones, dos caminos. Entonces, igual con la discapacidad, ¿verdad? Está la discapacidad completa y discapacidad parcial. Entonces, cuando hablamos de gastos médicos, hablamos de gastos médicos básicos y mayores. Entonces, es simple, ¿no? Por eso les he dicho siempre, cuando estemos en el examen, primero ubiquemos palabras claves. Una palabrita, perdón, primero identificamos de qué tipo de seguro está hablando. Si es seguro de vida, descarto todo lo demás y me enfoco en vida. Si es seguro de salud, descarto todo lo demás y me enfoco en salud. Dentro de salud, ok, veo que dice que hay que pagar un copago y un deducible. Ah, ok, está hablando de gastos mayores. Descarto todo lo demás y me enfoco en gastos mayores. Entonces, así es como lo vamos descartando. ¿Se dan cuenta? Una palabrita lo dice mucho. Como las preguntas que contestamos ahorita, se dan cuenta que cuando lo desglosamos y vemos una palabra clave, la misma pregunta les va a dar la respuesta. Pero deben de ubicar esas palabras claves. Y es ahí donde debemos de comprender el significado, ¿verdad? Ok. El seguro individual de gastos médicos generalmente se escribe por término de un año. Es decir, que cuando hablamos en seguros de salud, siempre se hace por un periodo de un año. Lo contrario a un seguro de vida. ¿Por qué? Porque el seguro de salud es algo que usamos constantemente. Entonces, cada año va a ajustar sus primas según el uso que le demos. Lo mismo que con el seguro de un vehículo, ¿verdad? Si chocamos 10 veces este año, pues el otro año hace que mi prima va a venir alta, ¿verdad? Según el uso que le hayamos dado, también así vamos a pagar. Entonces, en cambio, un seguro de vida, pues solo lo usamos una vez, ¿verdad? No es algo como que, ay, es algo recurrente, ¿no? Como el seguro de salud. Por eso que se ve por término de un año. Ok, tenemos lo que son planes de gastos médicos básicos, que es básicamente cualquier tipo de seguros le ofrece, incluso el Medicare le ofrece seguros de gastos médicos básicos. Porque si es por parte del Estado, le está dando ¿qué? Lo básico, lo necesario. Y todos los seguros, por lo general, les da básico. ¿Sí? Entonces, el seguro básico de gastos médicos a veces se denomina primer seguro de dólares, a diferencia del seguro de gastos médicos mayores que proporciona beneficios por adelantado sin tener que pagar un deducible. Palabritas claves. Entonces, repito, cada vez que, ahorita vamos a hablar un poquito de gastos médicos mayores, pero cada vez que ustedes vean deducible, coaseguro, copago, coaseguro, cualquiera de estas tres está hablando de gastos médicos mayores. Si no menciona esto, está hablando de básicos. Es simple, ¿verdad? Cada vez que ustedes vean deducible, coaseguro o copago, está hablando de gastos médicos mayores. ¿Sí? O coaseguro, ¿verdad? Está hablando de gastos médicos mayores. ¿Ok? Tratemos de despegar. Ahí, yo sé que es mucha información y pues ya estamos a mitad de semana y algunos están así como ya, porque veo aquí un coro, ¿verdad? Entonces me están bostezando y entonces ya me estoy apurando, ¿sí? Porque como que se lo van compartiendo.
Hay mucha información, ¿sí? Pero por eso les digo, mire, perdonen que me estoy yendo un poquito rápido, pero si tienen preguntas, estoy tratando de darle importancia o relevancia a algunos temas o algunos de estos que sí son muy importantes, pero si tienen pregunta con algo, pues ustedes me la hacen y pues nos detenemos un poquito a discutir el tema, ¿sí? Ok. Las pólizas de gastos médicos básicos clasifican sus coberturas de acuerdo con las categorías generales de atención médica, gastos hospitalarios, gastos quirúrgicos y gastos médicos, no quirúrgicos, ¿verdad? O sea, es así como se organiza, porque estamos hablando de una cobertura de gastos médicos. Entonces, los gastos médicos básicamente son por atención médica, gastos de hospital, quirúrgicos y los médicos, ¿verdad? Por consultas y todo lo demás, exámenes, etcétera. Quirúrgicos y los no quirúrgicos, es decir, que la persona sea hospitalizada, pero no necesariamente tiene que pasar por quirófano. Entonces, por eso se clasifica de esa forma. El seguro de gastos médicos básicos generalmente tiene límites de beneficios más bajos que el seguro médico principal. O sea, estamos hablando de lo básico. Pues cuando hablamos de lo básico, es lo básico. Ustedes compran un auto en cualquier agencia, pues quiero lo básico, ¿verdad? Le dan lo más sencillo, ¿no? Para bajar costos. Entonces sé que lo básico va a ser el más económico, pero tengo lo necesario, lo esencial, pero tiene límites. Entonces, los beneficios proporcionados por el seguro de gastos médicos básicos son más bajos que los gastos reales incurridos. Una tarifa particular cobrada por un médico u otro profesional de salud se denomina gasto habitual y razonable. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo. Eso lo van a ver ustedes mucho en el tema de las suscripciones, cuando hablamos de gastos habitual y razonable. Este no es un deducible. Normalmente es, pongo de ejemplo nuevamente Parkland o uno de estos servicios, ¿no? Que si ustedes van y tienen una suscripción con ellos, les dicen, ok, con esta membresía, ustedes solo van a pagar $40 por la consulta. Eso no es un deducible. Ese gasto, ¿verdad? Ustedes han encontrado servicios así, ¿no? Que solo se paga una cuota mínima. Cuando se tiene una suscripción o algún beneficio, normalmente está esta cuota que no es un deducible, ¿verdad? Sino es un gasto habitual. Entonces son tarifas básicas mínimas, pero no son deducibles. Sí, eso es básico. Ajá. O sea, si es un gasto que piden va para tener derecho a un servicio, se constituye como un gasto habitual, ¿verdad? Por papeleo y otras cosas, ¿verdad? Pero es el mínimo que les van a cobrar. No es en sí un deducible. El monto del pago del reclamo del paciente se basará en los términos de la póliza, ¿ya? Según el tipo de póliza que tenga. Ok. Acá vimos ahorita gastos médicos básicos, gastos hospitalarios y gastos quirúrgicos. Entonces existen tres, ¿verdad? Dentro de las coberturas básicas está gastos médicos, gastos hospitalarios y gastos quirúrgicos, que básicamente es lo mismo, ¿no? Cubrir habitación, ¿verdad? Todo lo que conlleva una hospitalización. Estos gastos están cubiertos mientras el asegurado está confinado en el hospital, ¿verdad? No hay deducible y los límites en el alojamiento y comida se establecen en un monto específico en dólares por día hasta un número de días máximo, ¿verdad? Según el tipo de seguro, hay hospitales donde tenemos cobertura y hay hospitales donde no tenemos cobertura. ¿Por qué? Porque quizá hay hospitales que son más costosos y el seguro pues no lo cubre. Mientras que hay otros hospitales que ya tienen un acuerdo con la aseguranza y cobran una cuota determinada al día, ¿verdad? Y tienen un límite, ¿verdad? Hasta un día máximo. ¿Por qué? Porque recordemos de que las pólizas básicas siempre tienen límites. Bueno, de gastos mayores también, pero de gastos mayores ya vamos a ver otros términos, ¿no? Pero las básicas siempre tienen lo básico. Quiere decir que si les va a cubrir $1,000 y la factura les sale en $2,000, ¿quién va a pagar los otros $1,000? Nos toca pagar, ¿verdad? Porque no, el seguro no lo cubre. Los beneficios de habitación y pensión de hospital cubren los gastos de ocupación, ¿verdad? De la habitación y la cama, atención de enfermería, etcétera, ¿verdad? La revisión concurrente es un método de revisión de utilización, perdón, que se lleva a cabo en el sitio, cuando el paciente está confinado en un hospital. Las pruebas previas de la admisión ayudan a controlar los costos de atención médica, principalmente a reducir la duración
de la hospitalización. Es posible que estos límites no contemplen el monto total de los cargos de habitación, comida, incurridos por el asegurado. Por ejemplo, vean acá. Ponemos un ejemplo. ¿Cómo funcionan los gastos básicos? Si el beneficio de gastos de hospital era de $200 por día, es decir, que por parte del seguro básico tenían una cobertura diaria de $200 y el hospital realmente cobraba 400, ¿de dónde van a salir los otros 200? Entonces, los gastos básicos le ponen un límite diario, ¿verdad? Solo tiene derecho a usar esto por 15 días. Solo tiene derecho a $400 por 15 días. Es decir, que uno ya sabe, ok, si me paso de los $500, tengo que cubrirlos. Quirúrgico. Escrito comúnmente un conjunto de pólizas de gastos de hospital, ¿verdad? Estas pólizas pagan los costos, ¿verdad? Por el cirujano, ¿verdad? Y los que están involucrados en la cirugía, ¿verdad? Sea un anestesiólogo, etcétera. La cobertura incluye los honorarios del quirófano, cirujano y anestesiólogo. Bajo el enfoque del cronograma quirúrgico, a cada procedimiento quirúrgico se le asigna un monto en dólares por parte de la aseguradora. Bajo el enfoque razonable y habitual, se recuerdan que lo vimos hace un momento, ¿no? Que es una tarifa que normalmente pagamos. Dice acá, el gasto quirúrgico se compara con lo que se considera razonable y habitual para la parte geográfica del país. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pago un seguro de gastos médicos básicos, no es una suscripción. Ojo que no es una suscripción. Estamos hablando de una cobertura de seguros de gastos médicos básicos, pero va a ser razonable y habitual para la parte geográfica del país. ¿En qué consiste eso? Quiere decir que una suscripción, yo tengo la suscripción de Parkland y tengo un accidente en California, ¿será que me va a cubrir en California algún hospital? Es una suscripción. Tiene limitaciones. ¿Por qué? Porque no es un seguro. Pero si yo tengo un seguro, las aseguradoras, su objetivo no es tener servicios de salud. Ellos vienen y dan las coberturas económicas, independientemente en donde esté el paciente. Entonces, si tiene un accidente en California, entonces, ¿qué quiere decir? Un gasto que se considera razonable y habitual según la parte geográfica. Es decir, que no tengo la misma cobertura básica en California que voy a poner de ejemplo Rhode Island. ¿Por qué? Porque allá los servicios médicos son más bajos que en California. California es carísimo. Entonces, la aseguradora no va a decir, no está en California, ahí no le cubrimos. No, obviamente la salud de la persona es importante, es primordial. Entonces, los límites van a estar supuestos según la parte geográfica del país, ¿verdad? Donde la persona esté, así también van a ser los límites. No sé si me explico. Ok. Los cargos habituales, ¿verdad? Que se consideran habituales razonables son la cantidad máxima que la aseguradora considerará elegible para el reembolso, según el plan del seguro médico. Se basa principalmente en cargos promedio dentro de un área geográfica, ya lo vimos. El enfoque del valor relativo es similar al método del cronograma quirúrgico. La diferencia es que en lugar de asignar un monto fijo en dólares a cada procedimiento quirúrgico, se le asigna un conjunto específico de unidades. ¿Se recuerdan que en la parte de seguro también vimos una cobertura que es, cuando vimos el tema de inversión, lo vimos también que existe también por unidades? ¿Alguien se recuerda? Donde pusimos el ejemplo de los contratos y todo esto, ¿no? Entonces, esta es una forma de ordenar la cobertura, entonces, según el área geográfica. Ok, si tuvo el accidente en California, le vamos a asignar 2 unidades o 3 unidades. Si tuvo el accidente en Rhode Island, le vamos a asignar 1 unidad. Y normalmente una unidad se le da un valor de, pongámosle, $200. Entonces, ya sé que si me asignan 2 unidades, tengo una cobertura máxima de $400. Pero en Boston o Rhode Island, tengo 1 unidad. Entonces ya sé que tengo una cobertura máxima de $200 y el resto lo tengo que cubrir yo, porque va a ser según el área geográfica. No sé si me explico. Tengo una pregunta. Sí, dígame. En la pregunta anterior, entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta que acabas de mencionar? Es donde habla geográficamente, porque esa pregunta me salió. La zona geográfica.
O sea, es Sí. decir que la cobertura que yo tengo cuando hablamos de gastos médicos va a ser según el área geográfica. Esto no aplica para suscripciones, sino es para coberturas. Entonces viene el seguro y va a determinar dónde tiene que cubrir y así va a asignar un monto en dólares o una cantidad de unidades. ¿Sí? ¿Por qué? Ok. Porque unos estados son más caros que otros. Por eso les pongo de ejemplo California. California es carísimo, ¿verdad? Y por Entonces eso la les... cobertura entonces el seguro no cubre a nivel de todos los Estados Unidos. Sí, sí lo cubre, solo que según el área geográfica, así va a tener los límites. ¿Por qué? O sea, explico nuevamente, como estamos hablando de gastos médicos básicos, es decir, que su cobertura básica en California, vamos a suponer que son $800 máximo por día, mientras que su cobertura básica en Rhode Island es de $200. ¿Sí? Es, lo que está diciendo acá es de que no es de que el seguro sea de California, o sea, yo compré el seguro aquí en Texas y yo me fui de vacaciones, pero si yo me accidento en California, es según mi póliza, como el área geográfica tiene mucho que ver, entonces la cobertura básica en California es más alta. ¿Por qué? Porque con $200 yo no voy a cubrir nada en California. Entonces, es por eso que entra el área geográfica. O sea, las coberturas básicas van a ser, la cantidad máxima va a variar de estado a estado, según la parte geográfica. No sé si me explico. Ah, ok, gracias. Sí, gracias. Dígame, dígame. ¿Mm? Sí, si son $200 aquí, pero si en la cláusula está habitual y razonable según el área geográfica, entonces no es que le vaya a cubrir, es que el mínimo, o perdón, el máximo de cobertura en Texas, vamos a decir que en Texas el máximo de cobertura que tiene en una póliza básica es de $400. Pero como es según el área geográfica, yo puedo venir y digo, ok, en California el máximo que me cubre es $800. ¿Por qué? Porque el accidente me pasó allá y lo máximo que me va a cubrir son $800. Pero si me accidento aquí en Texas, lo máximo que me va a cubrir es $400. Pero si me accidento en Rhode Island, lo máximo que me va a cubrir es $200. O sea, ¿por qué? Porque es según, va a variar porque es según el área geográfica, porque unos estados son más caros que otros, entonces no puede poner la misma cantidad en cada estado. ¿Me explico? Porque 200, o sea, si pone $200, pues me alcanza para Rhode Island, pero en California, pues, o sea, no voy a pagar ni siquiera el parqueo, ¿no? O sea, entonces, no sé si me explico, va a ser, se va a adaptar según el área geográfica. Y eso está estipulado dentro de las cláusulas de los gastos, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta hasta acá con esta parte del área geográfica, porque sí viene parte del contenido. No recuerdo bien cómo viene esta parte, pero como mencionaron acá, ¿no? Sí ustedes van a encontrar parte de información de preguntas que tienen relación con la parte geográfica del país y tiene que ver con los gastos médicos. Entonces, lo importante acá es que comprendamos cómo funcionan esas coberturas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo básico, o sea, no va a ser lo mismo en cada estado. ¿Alguna pregunta? Acá por Zoom, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Ok. A menudo se le denomina cobertura de gastos no quirúrgicos para médicos básicos porque brindan cobertura para servicios no quirúrgicos, ¿verdad? Servicios médicos, ¿verdad? La cobertura de gastos médicos básicos se puede comprar para cubrir beneficios de emergencias, accidentes, maternidad, etcétera. Sin importar qué tipo de plan o cobertura se compre, estas pólizas generalmente ofrecen beneficios, ¿qué dice? Limitados. ¿Por qué? Porque es lo básico. Tienen limitados, que están sujetos a limitación de tiempo. Ok. El seguro de gastos médicos mayores. ¿Cuál es la diferencia? Ya vimos lo básico, ¿verdad? Básicamente, valga la redundancia, el básico es limitado. Pero luego encontramos gastos médicos mayores. Por lo general, comienzan cuando el seguro de gastos médicos básicos
se cancela en una de las dos formas. A, como suplemento o un plan básico, o como un plan independiente integral. Explico esta parte. Para adquirir una póliza de gastos médicos mayores, quiere decir que por ley tengo que tener una póliza básica, ¿verdad? Porque la de mayores es un complemento. Se agrega, se adhiere, ¿sí? Entonces, primero no quiere decir que en la de gastos médicos mayores ya tengo que compartir. Ahorita vamos a ver los detalles de las mayores, pero primero, cuando yo voy y solicito un servicio de mi seguro, primero va a empezar a utilizar los servicios básicos. Al no darse basto, es decir, que al llegar al límite del básico es donde entran, se activan los mayores. Pero hay un requisito, para activar los mayores hay un requisito y ahorita lo vamos a ver. Entonces, los principales planes de gastos médicos ofrecen una amplia cobertura bajo una póliza. Beneficios por gastos médicos razonables y necesarios sujeto a los límites de la póliza. ¿Por qué? Porque la de gastos mayores no quiere decir que ahora como ya tengo mayores, tengo cobertura ilimitada. No. Si estamos hablando de gastos médicos mayores, ok, ya yo puedo venir y establecer mis límites. ¿Y cómo voy a establecer mis límites? ¿Cómo? Por las primas. Depende de la prima que pague. Entonces, depende de mi capacidad de pago, como la pregunta que vimos, ¿verdad? ¿De qué depende el tipo de cobertura que voy a tomar? O sea, el ingreso de la persona, gastos mayores. Porque la de gastos mayores, ok, entonces yo puedo pedir, ¿cuánto quiere el límite? $1.000.000, ¿sí? 10 millones de dólares, ¿sí? Es decir, que hay la póliza más grande de cobertura que se vendió en la historia. Se vendió una póliza por una cobertura de 500 millones de dólares. Sí, entonces todo va a ser en función, la de gastos mayores va a ser en función de la capacidad de pago del cliente, ¿verdad? ¿Cuánto quiere de cobertura? Entonces no va a ser una misma cantidad para todos. La básica normalmente es pareja según el área geográfica. Ok, cobertura integral para gastos hospitalarios, ¿verdad? Ya lo vimos. Protección de gastos médicos catastróficos, beneficios por lesión o enfermedades prolongadas. A diferencia de los planes de gastos médicos básicos, estas pólizas, y ojo acá, palabra clave, a diferencia, estas pólizas generalmente tienen, ¿qué tienen? Deducible y coaseguro, o lo que se conoce como copago. Copago o coaseguro es lo mismo. Y tienen grandes beneficios máximos. Es decir, que sus coberturas son más altas. Entonces, yo veo deducible, veo coaseguro, veo copago, sé que está hablando de póliza de gastos mayores. Ok, se brinda cobertura para gastos hospitalarios para pacientes hospitalizados y ambulatorios. Los beneficios de hospicio según el plan médico importante normalmente incluyen cobertura para el control del dolor, servicios en el hogar y asesoramiento, ¿verdad? La lista de medicamentos recetados cubiertos por un beneficio de farmacia se llama formulario de medicamentos, que está dentro de los beneficios de gastos mayores. Ahorita vamos a ver algunos detalles de estas pólizas. Un deducible es un monto que dice inicial, establecido en dólares, ¿verdad? Que el individuo o asegurado debe pagar antes de que se paguen los beneficios del seguro. Ok, como lo vimos hace un momentito, ¿no? Una póliza puede tener múltiples tipos de deducible. Y nuevamente, o cuando hablamos de gastos médicos, hablamos de básicos, mayores. Ok, dentro de mayores, hablamos fijo y variable. Entonces, al final todo se va dividiendo en dos, ¿no? Es para que lo vayamos ordenando, ¿verdad? Porque si ustedes lo ordenan bien, fácil, vamos a dar. Ok, está hablando de gastos mayores. Ok, pero está hablando de gastos mayores, está hablando que es un beneficio fijo. Ok, entonces ya sé de qué está hablando, ¿no? Entonces lo vamos a ir ordenando. ¿Cómo funciona? El deducible fijo inicial es un monto en dólares establecido que se aplica a una pérdida cubierta. Por ejemplo, $500. Este deducible se aplica por ocurrencia por individuo asegurado. Quiere decir por ocurrencia.
cada vez que va al hospital, ¿verdad? Hay personas que están como que en una mala racha, ¿verdad? Y que de repente se doblaron un pie, tuvieron una fractura que la siguiente semana y entonces están constantemente visitando el hospital, ¿no? Ok. Ujú. 6 meses. Ujú. Wow. A su hijo se fracturó la mano, la hija que, ajá, se rompió la rodilla. Wow. Ujú. Al esposo lo atropellaron. Ujú. Y otra vez la rodilla en 6 meses. Wow. Otra vez, sí. Sí, ya, cliente frecuente, ¿no? Entonces, ujú. Entonces, es ahí, precisamente en estos casos, donde se requiere la póliza de gastos mayores, ¿verdad? Porque ahorita estamos hablando un deducible fijo inicial, ¿verdad? Que es un monto fijo, ¿verdad? Y es, ¿por qué dice? Por ocurrencia. Eso quiere decir que cada vez que yo voy a emergencia, pago el deducible. Cada vez que yo voy a emergencia, tengo que pagar el deducible. Eso es por ocurrencia, ¿verdad? Por individuo asegurado. Es decir, que caso fue con su hijo primero, pagó un deducible. Va con la hija después, paga otro deducible. Volvió a ir con su hijo, paga otro deducible. Y ahora el esposo paga deducible, ¿verdad? Entonces, es por ocurrencia por individuo. Ese es un ejemplo claro, pero gracias. Lo siento, me da mucho, pero sí es un ejemplo claro de esta situación, ¿no? Entonces, el deducible del corredor cubre la brecha entre la cobertura básica y los servicios médicos principales. Cuando una póliza médica importante complementa la cobertura básica que contiene deducible, el deducible no se aplica hasta que se haya agotado cobertura básica. Quiere decir que ¿para qué sirve el deducible? La cobertura básica viene y llega a su límite. Fíjese que ya estamos activando su beneficio de gastos mayores. Vemos que su póliza tiene gastos mayores. ¿Ok? La factura va por tanto. La básica ya no la cubre. Entonces vamos a aplicar la cobertura de gastos mayores. Perfecto, está bien. Entonces, al activar la póliza de gastos mayores, sé que debo de pagar deducible. La única forma de activarlo es pagando un deducible. El deducible me sirve, ok, activemos esa póliza. Entonces ya estamos activándola con un deducible. Pero el deducible dice que puede ser fijo y ahorita vamos a ver el otro. Deducible integrado se usa cuando un plan médico importante complementa la cobertura básica. Por ejemplo, si el médico principal tiene un deducible de $500 y el asegurado una cobertura básica de $500 o más, entonces en el caso de un reclamo, el monto pagado por la cobertura básica satisface lo que está cobrando el médico, ¿verdad? Pues si está cobrando $500 y la básica tiene un límite de $500, ya está cubierto. Sin embargo, si el seguro básico no cubre el monto del deducible completo, el plan médico principal se requiere que el asegurado pague la diferencia, ¿verdad? Si en caso de no tener una cobertura de gastos mayores. Pero si tiene la cobertura de gastos mayores, ¿qué corresponde? Pagar el deducible. Entonces, en un deducible por causa, el asegurado debe cumplir con un deducible por cada accidente, ¿verdad? Como el ejemplo que se ponía ahorita, ¿verdad? De sus hijos y de su esposo. Si ellos tuviesen una cobertura de gastos mayores, quiere decir que el deducible se va a pagar por causa, por individuo. Es decir, que cada vez, su hijo fue 2 veces por emergencia. A su hija, ajá. Su hija fue 2 veces por emergencia. Quiere decir que las 2 veces, si era por gastos mayores, tenía que pagar las 2 veces deducible, porque es por causa. Cada vez que yo hago uso del seguro, pago deducible. Ese es por causa. Y luego tenemos un deducible por todas las causas. El asegurado solo tiene que cumplir con el monto del deducible una vez durante el periodo de los beneficios. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de su hija, que fue 2 veces. Su hija fue 2 veces. Si en la póliza de gastos mayores decía que es un deducible por
todas las causas, quiere decir que en la primera vez que su hija fue a emergencia, ok, y se activaba la póliza de gastos mayores, se pagaba un deducible y pagó el deducible. Pero a la otra vez volvió por otra emergencia, ya no había que pagar deducible, porque es un deducible por todas las causas en un año calendario. Ahorita lo vamos a ver. Vean, con un deducible por año calendario, el año deducible comienza el 1 de enero y finaliza 31 de diciembre. Los deducibles por año calendario se restablecen cada 1 de enero. Un deducible por año calendario requiere que el asegurado pague una suma específica de su bolsillo antes de que se paguen los beneficios en un año calendario. La provisión remanente permite que los gastos incurridos durante los últimos 3 meses del año calendario se transfieran al nuevo año, ¿verdad? Esto es en caso de que sean los últimos 3 meses. Si yo hago uso y no tengo una recurrencia, puedo transferir ese beneficio para el siguiente año, o sea, del deducible, ¿no? Pero si yo lo uso los primeros 3 meses del año, ¿no? Entonces lo pago una vez y el siguiente año vuelvo a pagar deducible. No sé si me explico. ¿Sí? Sí. Así, o sea, sí, es que de hecho en la teoría a veces nos perdemos un poco, ¿no? Pero cuando llevamos a la práctica, así como el caso suyo, ¿verdad? Que usted lo vivió, pues ya sabe uno cómo funciona. Entonces, regreso acá. Vamos a ver. La provisión remanente permite que los gastos incurridos durante los últimos 3 meses del año calendario se transfieran al nuevo año si es necesario para satisfacer el deducible para el próximo año. O sea, es decir, que yo ya pagué una vez deducible, o sea, pero fueron los últimos 3 meses del año ya para finalizar el año y solo lo usé una vez y es por todas las causas, lo puedo transferir. Ahí está Miguel. Ahora bien, es que solo voy a hacer un paréntesis acá. Yo puse el ejemplo de Miguel, que yo se lo dije a Miguel en una oportunidad que fue algo que me quedó como una lección, ¿no? Solo estoy haciendo un paréntesis porque estás pasando aquí. Yo les dije, si pasa Miguel, se los digo, ¿no? Y si quieren ser expertos en virtuales, ahí se pueden acercar a Miguel. Pero Miguel me dijo en una oportunidad, ¿te recuerdas, Miguel, que andábamos haciendo una cita, ¿no? Y me dice, yo tengo que pagar ya en 3 días mi renta y tengo los gastos y todo, ¿no? Y no he cerrado. Y no hemos cerrado. ¿Te recuerdas que íbamos? Y no hemos cerrado. Pero no me preocupo porque yo sé que voy a cerrar. Y esa semana cerró con más de $3,000, algo así, me recuerdo, ¿no? Ah, 5,500. Cerró con 5,500 y yo les dije con 3,000. Y faltaban como 3 días, algo así, ¿no? Es decir, puse ese ejemplo porque a mí me impactó. O sea, es decir, que me quedó como una gran lección cuando uno tiene fe y confianza. Sí se puede. Y yo no vi a amigas, como ustedes lo miran, relax y todo, él así, o sea, ¿para qué te va a estresar? Sabe que, y él me dijo, no, yo estoy seguro que voy a cerrar. Y cerraste. Gracias, Miguel, por esa lección, pero eso no sirve para todo. Sí, así como se ve, tranquilo y todo, sin estrés. Y cerró, yo les dije canto 3,000, algo así, ¿no? Y se fue con 5,500 esa semana. 3 días. Así que sí se puede. Ya ven que los números son altos. Ok, regreso al tema. Perdón el paréntesis, pero aprovechando que pasó Miguel por ahí. Ok, veamos el tema de coaseguro. El coaseguro es otra característica de las principales pólizas médicas. Es un intercambio de gastos entre el asegurado y la aseguradora. ¿Qué quiere decir? Ok, primero para activar la póliza de gastos mayores, ¿qué necesito? Pagar el deducible. Ok, ahora ya lo pagué. Entonces, ¡pum!, se activa la póliza de gastos mayores. Ahora sí, vamos a ver las cuentas grandes. Pero como ya son cuentas grandes, nos dice la empresa, ok, para las cuentas grandes, yo te voy a apoyar. Pero aquí nos vamos a dividir los gastos. Tú pagas el 20% y yo pago el 80%. Y es así como nos dividimos, 80-20, ¿no? Entonces, cuando ya nos empezamos a dividir los gastos, quiere decir que está hablando de gastos mayores. Esto, ¿no? Sí, un 80-20. Como una pregunta de 80-20. Por aquí creo que tengo un ejemplo. No me recuerdo una pregunta específica del examen del 80-20.
Ajá, sí, viene una pregunta así, no recuerdo a ciencia cierta cómo viene estructurada la pregunta, pero ya sabemos que si viene un 80-20 está hablando de coaseguro. Y si está hablando de coaseguro, está hablando de gastos mayores. O sea, si lo simplificamos, coaseguro, gastos mayores, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo acá? Por lo general, que es el 80-20, ¿verdad? El coaseguro requiere que el asegurado participe en el pago de los gastos. Esto ayuda, ¿verdad? Detener la pérdida. Esto ayuda, ¿por qué? Porque como ya estamos hablando de gastos mayores, ¿a quién le conviene bajar costos? ¿A la empresa o a mí? Sí, porque ahora yo ya tengo que participar. No, pues, pero igual, o sea, póngale que en un hospital me tengo que hacer una cirugía, en un hospital me cobran $30,000 y en el otro me cobran $10,000. Ah, no, yo me voy al de allá porque la empresa que pague, pero yo también tengo que pagar el 20%. Allá tengo que pagar 6,000, ya tengo que pagar 2,000. ¿Sí? Entonces es aquí, ¿por qué? Porque eso ayuda a detener la pérdida por parte de la empresa. Ujú. Correcto. Siempre el 80 o el porcentaje mayor es por parte de la empresa. El menor es para el cliente. El 80-20 quiere decir que el 20 lo está poniendo el cliente. Detener la pérdida es una característica diseñada para limitar la cantidad de gastos a los que el asegurado puede estar expuesto en una póliza, ¿verdad? En un año de póliza. Ese es el objetivo. Como ya estamos hablando de gastos mayores, y es que cuando hablamos de gastos mayores, pueden ser muy mayores, ¿verdad? Es decir, que a veces no alcanza un seguro de 2, 3, 4 millones de dólares, no alcanza para cuando hay una enfermedad prolongada. A menudo detener la pérdida indicará que después de que el asegurado haya pagado un monto específico por sus gastos cubiertos, el asegurado pagará el 100%. Quiere decir que llegó a su límite, ok, y de ahí ya tiene que pagar el 100%. No sé si me explico. Esto estamos hablando de los gastos, de los gastos médicos básicos y mayores, ¿verdad? Los básicos tienen un límite y según el área geográfica, ¿no? Tienen coberturas máximas según el área geográfica. En algunos estados va a cubrir más que en otros, ¿verdad? Es porque no van a cobrar, no van a pagar lo mismo. Eso ya quedó claro. Y luego tenemos lo de gastos mayores. Y gastos mayores se divide, se conoce porque se paga deducible y coaseguro. Y el coaseguro es un 80-20 y el deducible puede ser por una causa o por todas las causas. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿No? Ok. Está pagando el 100% de todo. Ujú. En este año. Ah, ok. Llegaron al límite. Es que depende del seguro. Entonces, es una cobertura básica y está la de gastos mayores. Pero la de gastos mayores se conoce por, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueda que tal vez fue una fractura la que tuvieron y tal vez no hubo necesidad de activar gastos mayores. Entonces, ¿qué pasa? Lo que... Ujú, ujú. ¿Y qué pasó? Ajá, ¿y las facturas? Ujú, $40,000. Ok, ¿qué pasa? ¿Y cuánto cubrió el seguro? Ah, bueno, es que en este caso es diferente, sí, en este caso, ajá, en este caso, ajá, en este caso él fue atropellado, entonces es o sea, sí, o sea, ya entra un abogado y se pelea, ya es una demanda, ¿verdad? Para que cubran los gastos, o sea, todo ujú. Pero, ajá, pero usted dice, ok, ujú, ¿por qué? Porque en las otras el seguro básico lo cubre. Ya en esta es un seguro básico. Si a ustedes les tocara cubrirlo con su seguro, le aseguro que esta cantidad, el básico no lo cubre. Por eso usted dice las facturas son altas. ¿Por qué? Porque el básico va a cubrir una mínima parte y el resto uno lo tiene que pagar. Si yo no tengo cobertura de gastos mayores,
a uno le toca cubrir correr con esos gastos. Ok. Cuando hablamos de condiciones preexistentes, ya estamos terminando este tema, ¿sí? Pero cuando hablamos de condiciones preexistentes, ¿qué quiere decir? ¿Qué ven? Alguien que ya traía enfermedad, ya venía enfermo, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? La mayoría de las pólizas contienen limitaciones de beneficios en condiciones preexistentes, ¿verdad? Siempre, obviamente, no va a cubrir las condiciones preexistentes hasta después de un periodo. Las limitaciones se aplican a todas las condiciones preexistentes, independientes de si el asegurado las declaró o no en la aplicación. Que pueda que no lo haya declarado, pero si un par de meses después está reclamando un seguro, voy a poner por cáncer o otra enfermedad, la empresa va a investigar para saber más o menos un historial clínico de la persona. Si la persona ya está recibiendo tratamiento o algo, había una ocultación. ¿Verdad? Que ya vimos esos términos en clases anteriores. Entonces, obviamente no lo va a cubrir. A diferencia de la cláusula con impedimento, la exclusión por condición preexistente está sujeta a límites de tiempo para ciertas defensas. En la parte privada y en la parte del Estado varían esos tiempos. O sea, es decir, que sí cubre preexistencias, pero después de ciertos tiempos. Preexistentes en el nuevo contrato puede reducir los beneficios del asegurado. La nueva póliza puede no cubrir las mismas condiciones de salud según, perdón, la nueva póliza. Arreglos de reembolso de salud. Debe ser establecido por el empleador. Planes de beneficio de salud con beneficios impositivos y financiados por el empleador. Estos básicamente son coberturas para, si encontramos empleador o grupos, son coberturas, sabemos que son para empresas, ¿sí? Entonces aquí son gastos, son coberturas para trabajadores. Los montos no utilizados pueden transferirse para un reembolso en años futuros, ¿verdad? En caso de que paguemos y pues no utilicemos ese beneficio, se puede ir acumulando, ¿sí? Voy a pasar un poquito rápido esto porque quiero llegar a una parte que me interesa. Los reembolsos pueden ser libres de impuestos si el empleado pagó por esos gastos médicos. Hay unos seguros, voy a ponerles un ejemplo con esto, ¿no? Por medicamentos se ve mucho esto, que normalmente los medicamentos, es decir, que les piden un deducible, pero el deducible a veces, pagando el deducible y el 20% del medicamento, pago más que si comprara solo el medicamento. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Se puede acumular esto. Entonces, yo no pago deducible, sino que lo pago de mi bolsa, pero guardo el recibo. Y compro medicamento y guardo el recibo. Entonces, hago una suma de todos los recibos y después hago un reclamo con todos los recibos. ¿Por qué? Porque solo pagaría un deducible. Es una forma de hacer un acumulado, ¿verdad? Entonces, no estoy pagando deducible por cada uno. El empleado no contribuye en el pago. Cuentas de ahorro médica, ¿verdad? Ayuda a los empleados de pequeñas empresas, así como a las personas que trabajan por cuenta propia a pagar sus gastos de atención médica. Más que todo para independientes. Las cuentas de ahorro son cuentas libres de impuestos establecidas con instituciones financieras como bancos o compañías de seguro. Cuentas de ahorro médica calificadas están disponibles para empleadores con más. ¿Cuántos trabajadores? 50. Recordemos que para cuando hablamos grupales, estamos hablando de un máximo de 50. Ok, cuentas de ahorro flexibles, cuentas con ventajas impositivas que se pueden configurar a través de un plan de, este es un plan de, esta es una mala traducción, y ustedes la van a encontrar, ajá, y no la he corregido, la palabra correcta es, se me escapó, la tengo en la punta de la lengua y se me escapó. Si me recuerdo ahorita se las digo, ¿sí? Vamos a ver acá, una FCA permite que un empleador reserve una parte de las ganancias para pagar gastos médicos calificados, como medicamentos recetados según lo establecido en un plan de, ay, nuevamente, me voy a recordar, sí, me voy a recordar este término, perdonen, pero es una mala traducción. Y de hecho, esta palabra creo que va a aparecer igual en el examen, pero de Texas, ¿sí? Florida, yo les decía, Florida ha mejorado mucho con la traducción. Lamentablemente, Texas tiene una mala traducción. Todavía estamos atrasados en eso. Entonces, yo creo que aquí terminamos, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta hasta acá, perdonen que me haya un poquito rápido, pero ¿alguna duda que tengan hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ok, creo que no hay preguntas. Hemos terminado esta parte. Ok, son las
8 de la noche con 4 minutos. Yo no tengo ningún problema, pero ustedes me dicen y lo dejo a discreción. O podemos ver estatutos o buscamos un nuevo horario, ¿verdad? Pero yo sé que hay algunas personas que están próximas a examinarse. Entonces, Por favor, vamos a verlo ahora. ok, miren, vamos a hacer algo. Con Florida hemos terminado, ¿verdad? Y Florida se puede ir tranquilo, puede descansar y todo, ¿no? Con Texas vamos a hacer algo. Sí me interesa porque le voy a, miren, acá por Zoom me dijeron ahorita, vamos a terminarlo, pero me interesa ver más que todos los que están presencial y perdonen que lo haga así, no es que sea preferencia, pero por lo menos en Zoom sé que están en su casa y están todo, ¿no? Pero sé que acá muchos de ustedes pues tienen que recorrer, eh, no solo estar acá, pues tienen que regresar, ¿no? Pero ustedes también me dicen, tengo acá una propuesta pues para continuar. Ustedes me dicen acá, yo puedo tratar de por lo menos tocar las partes importantes de ¿cómo se llama? De estatutos. Ujú. Igual no, es que mañana está cargado y mañana me damos Medigap, miramos todo lo del Medicare, la discapacidad y esto va para largo. O sea, mañana está bien un poquito cargado. Entonces, ustedes me dicen, podemos ver lo esencial. O sea, me puede ir un poco rápido, pero tratar de darle importancia. Viernes. Ok. Ujú. Ustedes me dicen. Ujú. Ujú. Ok, miren, si ustedes están de acuerdo, perdonen acá por Zoom, pero yo entiendo, y en el caso suyo, pues no está bien de salud, ¿verdad? Pero, miren, ¿pueden ustedes estar mañana a las 5 de la tarde acá? A los que están acá por Zoom. A las 5. Sí. Los que están acá por Zoom, a las 5 de la tarde, ustedes pueden el día de mañana para ver estatutos mañana. Perdón, no escuché, no sé si me hablaron. Sí, sí puedo, a las 5 de la tarde. Ok, si pueden a las 5 de la tarde. Si a ustedes les parece bien, lo podemos dejar estatutos para mañana a las 5 de la tarde. Yo voy a hacer todo lo posible. Yo tengo, los jueves a mí se me carga bastante, pero créanme que voy a correr la mía extra con ustedes, ¿sí? El jueves y viernes para mí son los días más cargados, pero yo puedo correr la mía extra con ustedes y puedo estar acá. Pero normalmente nosotros Hago tenemos varias clase cosas. los jueves. No, hago varias cosas que se me acumulan, ¿sí? Pero por eso les digo, yo puedo correr la mía extra con ustedes. Si ustedes están de acuerdo, pues yo igual corro y dejamos estatutos para mañana a las 5 de la tarde, ¿sí? ¿Sí? Se podría. Ujú. Oh, ya. No, él ya había venido. Ya me había venido. Ajá. Sí. ¿Sí? Ujú. Ok, pero miren, vamos a hacer algo. Yo sé que algunos están para mañana. Igual les voy a compartir el contenido de estatutos independientemente. O sea, yo se los comparto para que pues, los que se examinan mañana puedan tener el contenido y los que se examinan el viernes, igual la idea es de que también lo puedan estudiar y aquí podamos discutir algunos temas, algunos puntos, ¿sí? Entonces les voy a compartir el material de igual forma el día de hoy y si quieren mañana a las 5 de la tarde nos vemos acá y vemos estatutos. Ujú. Por el chat general. Ujú. Por el chat general. No, o sea, lo ideal sería verlo con todos, ¿sí? O sea, ujú. Es que, perdón, pero sí, a mí también se me complica, o sea, sí. Entonces, ujú. Entonces, ujú. Sí, yo por eso les puse la opción, ¿verdad? Pero si ustedes quieren, lo vemos todos ahorita. Si ustedes quieren comer esa mía extra, lo vemos. O sea, también. Ujú. Ok. Entonces lo dejamos para mañana a las 5. Ujú. Está bien, entonces, bueno, entonces nos vemos mañana. Sí. Ujú. Ok, está bien, entonces para estar en Zoom nos vemos mañana a las 5, ¿sí?
No sé si hay alguna pregunta hasta acá, alguna duda. Y si no, pues hemos terminado, ¿sí? Perdón, sé que algunos me dijeron ahí, me pidieron que estatutos hoy, pero sí, yo sé que aquí hay algunas personas que no están bien de salud y aparte, pues sé que muchos van lejos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esa milla extra mañana, ¿sí? Perfecto. Entonces les deseo feliz noche, que descansen. Nos vemos mañana. Si quiere, podemos solo, si me permite un momentito, podemos ver algunos puntos todavía para. Ujú. Ok, está bien, no hay pena. Que descansen. Hasta pronto. Ah, ok. Ok, yo respondo, ¿sí? A veces durante la noche. Ujú. Ya les respondo luego. Está bien, no hay problema, con gusto. Éxito, bendiciones, hasta pronto. Ujú. Hasta pronto. Hasta luego, acá por Zoom. Feliz noche, nos vemos mañana. Profesor, ¿usted me escucha? Sí, Pues dígame. muchas gracias, profe. Que tenga buenas noches. Con gusto, que tenga buena noche. Yo le quería preguntar porque mañana teníamos clase de 4 a 6, ¿cierto? No. O sea, mañana es el horario normal. Hoy teníamos con Florida, teníamos una clase antes, que son Sí, estatutos. sí, por eso, pero como mañana teníamos clase de 4 a 6 y usted dice que nos vemos a las 5, entonces no sé No, bien. mañana no tenemos clase de 4 a 6. Ah, ok. Ujú. Mañana el horario es normal de 6 a 8 para Texas. ¿Y usted dónde está? ¿En Florida o en Texas? No, es que sí, estoy un poco confundida por eso, porque yo soy de California, entonces yo Ah, uy, ok, Heidi, no sabía si que estaba sería en las 5 California. de allá, sería las 3 de aquí entonces. Sí, Ajá, esa sí, es la vamos a confusión. ver. No, pero mire, en caso suyo, si quiere, mañana sería la hora normal, solo es para Texas porque varía un poco la información. Estatutos de California todavía, o sea, tengo un parte de contenido que no he trabajado con California porque varían un poco las leyes, Pero en el pero momento de hacer el examen, ¿cuáles serían los estatutos que yo vería? sí, o sea, es que aquí estamos hablando ya ¿cómo se llama? De California. No tengo todavía estructurado porque es que hace poco fue que Emerson me habló sobre la parte de estatutos para California, o sea, de las clases para California. Entonces, todavía estoy trabajando en ese contenido, pero hágame un favor, Heidi. Usted me puede escribir por privado, solo confirmándome que es de la chica de California. Entonces, yo lo que podría hacer es compartirle parte del contenido que yo tengo de estatutos de California para que usted pueda estudiar esa parte. Ok, perfecto. ¿Sí? Y para usted sería el mismo horario, ¿verdad? Así como se conectó hoy, pues sería el mismo horario para mañana, ¿sí? Ok, perfecto. Gracias, profesor. Con gusto, que tenga buena noche. No sé si hay Profe, otra pregunta. tengo Dígame, una petición. dígame. Es que el jueves de la semana pasada, no sé qué pasó con la señal, que no fue posible escuchar toda la clase. ¿Cómo podría usted enviarme el video de la clase del jueves para echarle una repasada? Eh, claro, Fernando, me puede pedir ese, o sea, me puede escribir por privado para yo mandarle links, ¿verdad? De la clase del jueves pasado, que solo con que me ponga así, ¿verdad? Me puede enviar la clase del jueves pasado y yo le mando el link, si me hace Cuando me favor. habla del privado es el grupo del WhatsApp. No, pero dentro del grupo de WhatsApp, donde está mi nombre, yo normalmente, pues ahí puede ver mi nombre, usted Donde dice Aarón. Ajá, exacto. Ah, ok. Usted deja presionado o normalmente hay tres puntitos y le dice responder en privado, ¿sí? Ya, ok. Entonces ya usted responde en privado y entonces ya el mensaje me llega personalmente a mí y no a todo el chat. Ok, ya lo hago entonces. Ujú, Listo, por profe, favor. gracias. Ujú, con gusto. Con gusto. Que tengan buena noche. Gracias, buenas noches, profe. Hasta pronto.